El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón y esta es una nueva edición del Cato Podcast. Nos acompaña hoy Marcos Falcone de la Fundación Libertad en Rosario, Ian Vázquez, vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato, y nuestro invitado, Pedro Cateriano, que es autor del nuevo libro La otra pasión, de Mario Vargas Llosa, que es una biografía política, algo de lo que tal vez para muchos resulta novedoso, porque se conoce mucho más, por supuesto, acerca de su papel en la literatura. Y también expresidente del Consejo de Ministros del Perú. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Aprovecho para darte el pésame, pues, por la pérdida de quien fue tu amigo, además digamos, de la relación profesional que tenían. Y quisiera que nos cuentes un poco cómo comenzó, cómo se dio esa relación. Bueno, en realidad, en primer lugar, agradecer, ¿no? La invitación. Efectivamente, es una pérdida eh, no solo para el Perú, sino para Iberoamérica y diría para el liberalismo, la muerte de Mario Vargas Llosa, ¿no? Él ha representado en las últimas décadas, acaso, eh, al intelectual que más ha defendido y divulgado las ideas liberales, ¿no? Precisamente uno de los libros más destacados que tiene un carácter pedagógico y que invita a los jóvenes a estudiar el liberalismo es su autobiografía intelectual, la llamada La Tribu, ¿no? En donde él explica cómo estos 7 intelectuales influyeron en él para adherirse a la doctrina liberal. Bueno, este contacto con Vargas Llosa se dio inicialmente cuando yo estaba en el colegio, en tercero o cuarto de primaria. Un día mi padre me dice, vamos, acompáñame para que conozcas al escritor más importante del Perú que va a ser premio Nobel. Creo que yo tenía 14, 15 años. Y bueno, acompañé a mi padre, no recuerdo ni lo que conversaron, pero salió él, dialogaron, y esa fue la primera vez que lo vi personalmente. Pero en realidad yo me acerco a él cuando durante el primer gobierno aprista, Alan García decide estatizar la banca, las compañías de seguros, las empresas financieras, y había que frenar esta medida autoritaria, ¿no? Y ya en esa época yo era muy amigo de Enrique Gersi y además compañero en la Universidad Católica, estudiábamos en la Facultad de Derecho, y fue a través de él que me incorporé a esta batalla cívica que estaba dando Vargas Llosa contra, repito, este intento totalitario del gobierno de Alan García. A partir de ese momento, eh, Vargas Llosa eh, adquiere un rol político en el Perú de gran impacto, ¿no? Porque esta convocatoria termina en un gran meeting, en un apoteósico meeting, diría, en la Plaza San Martín, en donde por vez primera el país escucha otro discurso político. No hay que olvidar que desde la década, finales de la década del 60, en el Perú se había establecido un modelo económico estatista en donde el rol en el ámbito económico lo tenía el Estado, innumerables empresas públicas, intervención política, mercantilismo de las empresas con la dictadura militar, y ese modelo lamentablemente no se había desmontado no se desmontó, mejor dicho, cuando se retornó a la democracia luego de los 7 años de la dictadura de Velasco y de los 5 años de la dictadura de Morales Bermúdez. Tuvo una vigencia hasta el primer gobierno aprista, en donde precisamente este modelo estatista implantado por Velasco eh, quebró al país,
Es algo inimaginable que un país quiebre, es decir, que no tenga recursos económicos. Ciertamente influyó la demagogia, la irresponsabilidad, el despilfarro estatal, el manejo político de las empresas, pero tuvimos una inflación de 1.200.000%, que significó la destrucción de la moneda, un endeudamiento impresionante, y es en ese contexto además en donde un avance del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA lo que impulsó a Mario Vargas Llosa finalmente a fundar el Movimiento Libertad y a ser posteriormente candidato presidencial, ¿no? Claro, pero como usted cuenta en su libro, este interés en la política de Mario venía desde mucho antes y él ya se había enfrentado a una corriente predominante que cuando uno lo lee en su libro, pues uno se siente, humildece un poco porque hoy nos quejamos de cómo la izquierda domina mucho la cultura, pero parece que era todavía mucho mayor esa dominación de la cultura cuando él, pues, o sea, antes de esta aparición en el escenario político del Perú, cuando él decide como que hacer esa ruptura con la izquierda de América Latina, ¿verdad? Bueno, desde joven él tuvo un acercamiento con la política, ¿no? Eh, Impactó mucho en él, por ejemplo, el golpe que le dio el general Odría al presidente Bustamante Rivero. Tal fue el impacto que posteriormente, años después, ese hecho serviría de material para su magistral novela Conversación en la Catedral, ¿no? Pero ya desde ese momento ese impacto político lo metió de lleno en la compleja realidad social y política del Perú, ¿no? Y fue poco a poco él influido por un escritor que él admiraba, Jean-Paul Sartre, ¿no? El existencialista francés, quien influye en él y es su pensamiento o guía, y él adopta esa idea sartreana del escritor comprometido. Ya desde ese momento, Vargas Llosa tiene un acercamiento a la literatura, es cautivado por la literatura. Su padre, inclusive para alejarlo, lo matricula en el Colegio Militar Leoncio Prado, pero él continúa leyendo y formándose libremente. Y es precisamente cuando acaba el colegio que en la Universidad de San Marcos se incorpora en la célula comunista Cahuide, porque él creía que a través de esa acción iba a combatir, era una célula clandestina en plena dictadura de Odría, iba a combatir a la dictadura. Pero pronto Vargas Llosa se da cuenta que esa doctrina marxista-leninista que le dictaban, lo obligaban, lo limitaban, no era congruente con el socialismo en libertad en el que él creía, en donde el escritor debía tener libertad de pensamiento, libertad de creación y por lo tanto un ejercicio libre del pensamiento, no un adoctrinamiento totalitario, lo que vendría a ser una lavada de cerebro, que es lo que hacía o lo que percibía él de ese adoctrinamiento totalitario del marxismo-leninismo. Así que eso lo asfixia intelectualmente, políticamente e ideológicamente a Vargas Llosa y termina abandonando la célula comunista de la Universidad de San Marcos. Y luego va a ocurrir un curioso proceso político. Vargas Llosa se inscribe en la democracia cristiana, no porque pasara de ser agnóstico, marxista, leninista o socialista a convertirse en social cristiano, no, sino porque él ingresa a la democracia cristiana porque quería que el candidato a la presidencia de la República precisamente sea Bustamante y Rivero, que había sido depuesto por el golpe de Odría. Pero cuando Vargas Llosa se da cuenta que no era posible consolidar la candidatura presidencial de Bustamante y Rivero, renuncia obviamente a la democracia cristiana, ¿no? Posteriormente ya
cuando surge en la década del 50 la Revolución Cubana, él se adhiere a ese proceso económico, diré, político e ideológico liderado por Fidel Castro. Él se ve cautivado por este proceso revolucionario, cree que en ese contexto sí se va a poder lograr el socialismo en libertad y la justicia social en la que él creía. Pero Vargas Llosa va a constatar poco a poco que eso en lo que él creía no era efectivamente el socialismo en libertad, sino una dictadura que violaba derechos humanos. Y son hechos que él va verificando, constatando, lo que le empiezan a abrir los ojos. Por ejemplo, estas llamadas UMAPs o campos de concentración, en donde Fidel Castro ordenaba la detención de los homosexuales, o un hecho notorio, muy notorio en esa época, no hay que olvidar el contexto en el que se dio esto, ¿no? Europa Oriental totalmente controlada por la dictadura soviética, pueblos totalmente sometidos y sin libertad. En ese momento la Unión Soviética decide invadir Checoslovaquia y esto impacta en Vargas Llosa y condena esa invasión, porque él creía efectivamente que Dubček estaba impulsando un socialismo en libertad en Checoslovaquia. Pero esta condena la efectúa también escribiendo un famoso artículo, El socialismo y los tanques, en donde él discrepa abiertamente y públicamente con Fidel Castro, que en ese momento avaló y apoyó la invasión soviética de Checoslovaquia. ¿Y por qué razón Fidel Castro apoyó esa invasión? Porque ya desde ese momento, esa revolución cubana, esa dictadura, no tenía progresos económicos y empezó a depender para poder sobrevivir del poderío económico de los soviéticos. Pero acá hay un detalle importante. Vargas Llosa es el único intelectual latinoamericano de izquierda que se atreve a discrepar públicamente con Fidel Castro en un momento en el cual ya se estaba empezando a construir el culto a la personalidad de Fidel Castro, ¿no? Y es, digamos, un momento también que Vargas Llosa aprecia esta violación a los derechos humanos llevada adelante por los soviéticos. Pero Yo esto, quisiera perdón que le interrumpa, pero en su libro habla de una comunicación con Alejo Carpentier acerca de una propuesta así, indecente que le hicieran a Mario Vargas Llosa que él rechazó. ¿Nos puede comentar un poco de esa y claro propuesta? que sí, es que fueron una sucesión de hechos la que acontecieron, ¿no? Ya cuando, porque hay que decir, el genio literario de Vargas Llosa lo catapultó rápidamente. Su fama fue creciendo exponencialmente y también a nivel mediático. Se convirtió, acaso, en ese momento, dentro del boom latinoamericano, que es este proceso literario que tiene un gran impacto en América Latina y en España. Él con su facilidad de palabra, su eh, eh, también capacidad para polemizar, se convierte en un fenómeno político, literario y mediático. Y logra obtener, por ejemplo, el premio Rómulo Gallegos, en donde da ese discurso famoso, La literatura es fuego. Y es en ese momento, Gabriela, en donde ocurre lo que acabas de mencionar. Se le sugiere a Vargas Llosa que públicamente diga que el premio, es decir, que el dinero que había ganado por obtener el Rómulo Gallegos, lo donara a la causa de la Revolución Cubana. Pero también le dijeron que no se preocupara, que por lo bajo le iban a devolver el dinero. Bueno, este hecho naturalmente también le causó repulsión a Vargas Llosa. Él pensó, bueno, este es el proceso político que va a llevar a una
justicia social, con estos procedimientos se va a lograr un modelo socialista en libertad. Y bueno, posteriormente también ocurre ya el sometimiento de la dictadura cubana al poeta Eberto Padilla, que va a ser, digamos, el punto de quiebre, el rompimiento definitivo de Mario Vargas Llosa con la dictadura cubana, ¿no? Pedro, ¿qué tal? Te saludo desde Buenos Aires, Marcos. ¿Qué tal? Te quería preguntar respecto de este relato y en relación también a lo que fue la Revolución Cubana y la dictadura de Fidel Castro primero, Raúl Castro después, porque a Mario lo recordamos, ¿no? Como bien decías al principio, como una figura primero literaria y en todo caso después política, ¿no? Y Mario fue parte de un movimiento, ¿no? El famoso boom latinoamericano literario de los años 60 y creo que quizás empezás a responder la pregunta que te voy a hacer con la anécdota que contaste recién, pero me gustaría saber tu opinión acerca de qué pensás vos que es diferente, qué fue diferente en el caso de él, que no fue diferente en el caso de otros. Digo, si sus compañeros del boom latinoamericano también estaban viendo lo mismo, veían las mismas cosas que él, probablemente también a ellos les sugirieran regalar su premio a la Revolución Cubana. Digo, si las violaciones a los derechos humanos estaban a la vista para todos, ¿qué es lo que hacía diferente a Mario Vargas Llosa, ¿no? Era quizás su honestidad intelectual, fue mucho más honesto intelectualmente que otros, o cuál es la cualidad que lo hizo llegar a arrepentirse, digamos, a darse vuelta y abrazar otra ideología que no era la que él originalmente creía. En el libro, precisamente a raíz de esto, yo hago una comparación, ¿no? ¿Por qué razón Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, genios literarios, fueron capaces de apreciar, de observar estas violaciones constantes a los derechos humanos que perpetró la criminal dictadura cubana de Fidel Castro? ¿Por qué ellos dos sí tuvieron esa capacidad? Creo que en primer lugar por su libertad, porque ellos creían en la libertad de pensamiento y fueron honestos y fueron críticos y ejercieron su libertad de pensamiento. Entonces, ¿por qué ellos sí y otros dos genios literarios como Gabriel García Márquez y Pablo Neruda, ellos no pudieron o no condenaron estas violaciones a los derechos humanos y la conducta criminal de la dictadura cubana? Y yo creo que es por la formación libre en la que creían tanto Paz como Vargas Llosa, ¿no? Eh, y en el caso de García Márquez es algo realmente eh, que, que lo lleva a uno a preguntarse, pero ¿por qué ya? Porque digamos, en la etapa de Neruda todavía había un control absoluto de la información, había un sometimiento totalitario en las dictaduras. Ya se sabían de la cantidad de muertos, de las persecuciones a los escritores, ¿no? Eso también lo constató Vargas Llosa, ¿no? Cómo estos regímenes totalitarios querían que los escritores estén al servicio proselitista de las dictaduras y no crearan literariamente, ¿no? Y es ahí cuando uno se pregunta, pero ¿por qué García Márquez hasta el final estuvo con Fidel Castro, ¿no? Y creo que hay que destacar en este caso la honestidad intelectual de Vargas Llosa. Y es que él, a través no solo de su obra, sino de su acción cívica, de su conducta política, ha sido honesto, no ha usado la mentira. Eso ha tenido unos costos, naturalmente, pero refleja de alguna forma esa capacidad para rectificar, ¿no? Yo diría, me atrevería a decir que Vargas Llosa es, además de un gran artista, es un intelectual. Y eso también le diferencia no de Paz en ese sentido, sino quizás de García Márquez, que era más
eh, artista. Yo una vez escuché a Mario decir algo por el estilo. La pregunta que te quería hacer, no sé si tú estarías de acuerdo, la pregunta que te quería hacer es, ¿qué impacto tuvo ese rompimiento de Mario con la revolución sobre otros intelectuales y sobre él mismo? Bueno, tuvo un impacto durísimo, ¿no? Es más, en el libro yo publico una carta que le dirige Octavio Paz a Mario a raíz del rompimiento con Cuba, en donde dice que solos estamos, ¿no? Y a partir de ese momento, fundamentalmente Mario fue una víctima de una campaña de demolición y de desprestigio de parte de toda la maquinaria comunista que existía en ese momento. Prensa, televisión, radio, agencias, ¿no? Y bueno, ese fue el altísimo costo que a lo largo de los años ha pagado Mario Vargas Llosa, ¿no? Él, si bien es cierto, actuó con valentía, ese gesto honesto también tuvo un altísimo costo de, de intentos por denigrarlo, atacarlo sin fundamentos, ¿no? Y bueno, lo que yo he pretendido en el libro precisamente es no solo explicar la línea política y su evolución ideológica a lo largo del tiempo, sino también tratar de aclarar estos hechos que ocurrieron a lo largo de toda la vida ideológica y política de Mario, ¿no? Mario ha dicho que para tener éxito, él en algún momento tenía que salir del Perú. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, él influido naturalmente por la cultura francesa, eh, creía y consideraba que para ser escritor debía vivir en París. Y bueno, esa fue una de sus metas. Desde muchacho estudió francés, como era él, absolutamente disciplinado, trabajador, aprendió el francés y luego, claro, viajó a París, primero ganó una beca y posteriormente, bueno, en medio de esta vida también novelesca de Mario, se casa con la tía Julia y se va a vivir a Francia para ser escritor. Y es ahí donde descubre la influencia, por ejemplo, de Flaubert en el campo literario. Pero hay un detalle que es interesante. Vargas Llosa, de adolescente y de universitario, vivió bajo la dictadura de Odría y durante sus estudios de doctorado vivió durante la dictadura de Franco en España. En realidad, el primer contexto democrático en donde él empieza a percibir la libertad, lo que significa para una persona ser libre, es en Francia. Y es poco a poco esa amplitud de criterio de Mario que lo empieza a acercarse a otros intelectuales, como por ejemplo Albert Camus, que estaba en la orilla opuesta a Sartre. Y esa lectura le empieza a abrir los ojos acerca de la realidad y de esa forma de pensar que tenía, que era contraria a la de Sartre. Pero también influye en él otro liberal que él rescata o destaca, mejor dicho, que es Raymond Aron. Él dice que casi a escondidas empezaba a leer a Aron, ¿no? Porque claro, le cambió su esquema mental, ideológico y político, el ejercicio de la libertad. Y eso es fundamental de destacar en el proceso evolutivo de Vargas Llosa, que no es tampoco una adhesión casi automática hacia el liberalismo, es todo un proceso que implica también el estudio, ¿no? Ahora, un hecho fundamental va a ser cuando Mario Vargas Llosa vive en Londres, ¿no? Bajo los gobiernos de Margaret Thatcher. Es ahí donde él en persona
va a verificar lo que significa el capitalismo popular, la difusión de la propiedad, la libertad económica, el progreso de las empresas, cómo las empresas privadas generaban empleo, el proceso de privatizaciones que organizó Margaret Thatcher para difundir la propiedad mediante accionariados difundidos, ¿no? La mejora de la economía con la privatización de las empresas públicas, y eso lo va a acercar más hacia el liberalismo, y es cuando él empieza a estudiar a Adam Smith, a Popper, a Hayek, a Berlin, a Rebel, ¿no? Estamos hablando de los 70. Sí, sí. Y entonces, eh, él no solo llega por esa atracción que le genera el gobierno, esa atracción positiva que le genera el gobierno, los gobiernos de la señora Thatcher, sino también por un proceso laborioso de estudio y de verificación de las principales ideas de los ideólogos, mejor dicho, de los intelectuales liberales que influyeron en él, incluido Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, un liberal, pero no era un liberal en el ámbito económico, solo en el ámbito político, ¿no? Pero él destacaba ese papel que desempeñó Ortega y Gasset, por ejemplo, durante la dictadura franquista, ¿no? Y es así donde años después él va a escribir este magistral libro titulado La llamada de la tribu, que es su autobiografía intelectual, en donde explica cómo estos intelectuales lo acercaron a las orillas del liberalismo, ¿no? Tú estuviste bien involucrado en el movimiento Libertad en los 80, después de que este, se hizo ese meeting en la Plaza San Martín en contra de lo que quería hacer Alan García, nacionalizar la banca. Háblanos un poco de toda esa experiencia, porque empezó con una con una campaña en contra de la estatización y después este, este, se incorporaban más ideas y terminó siendo todo un movimiento político hasta que terminara siendo la campaña presidencial de Mario bajo circunstancias, una situación nacional muy difícil y hasta peligrosa en muchos casos. Este, yo creo que se podría decir que la plataforma, la agenda, las propuestas de política que se estaban haciendo ahí, que eran verdaderamente libertarias, probablemente eran el primer caso en América Latina de un planteamiento verdaderamente radical, liberal en democracia para reformar un país y hacer una transición del socialismo hacia eh, un país libre. No sé, no sé si nos puedes describir un poco cómo fue todo ese proceso que lo viviste tú. Sin duda alguna, lo que asevera Cian es absolutamente cierto. Al finalizar el gobierno de Alan García, el primer gobierno aprista, ocurre en el Perú algo impensable: un Estado quebrado, empresas públicas, un Estado calamitoso con deudas millonarias e impagables. El Perú había dejado de pagar la deuda externa, era paria. El gasto demagógico del dinero había ocasionado una hiperinflación que superaba el 1.200.000%. Eh, Además, un avance del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, un ambiente de violencia, de muerte, es decir, una de las etapas más fatídicas de la historia republicana del Perú. Y es en ese contexto que Vargas Llosa decide arriesgarse y ser candidato presidencial. Pero además ocurre algo que es de suma importancia, con un nuevo planteamiento ideológico y político, destacando la importancia de una economía de mercado. Por vez primera, escuchábamos a alguien hablar
con un lenguaje no estatista, no populista, no demagógico, en donde, haciendo uso de la verdad, él hizo planteamientos para la reconstrucción del país. Por ejemplo, para detener la hiperinflación, planteó un programa de ajuste, porque era la única forma de detener la hiperinflación. Salvando las distancias y los contextos históricos, lo que hace poco planteó el presidente Milei en la Argentina. Con esa honestidad, Vargas Llosa le habló a la gente, porque era necesario un mandato claro para emprender esa reforma después de años de demagogia, ¿no? Este, fue muy didáctico también para explicar cómo la inflación causa pobreza y afecta a los más pobres. Su campaña fue muy pedagógica, pero a diferencia de Milei, Vargas Llosa no ganó la elección y Milei sí la ganó porque les habló a los argentinos con la verdad y los argentinos votaron. Ahora, Vargas Llosa perdió por decir la verdad, pero perdió electoralmente, porque pienso que desde el punto de vista ideológico y político, estos planteamientos liberales luego los tuvo que aplicar Fujimori. Fujimori durante su campaña había rechazado el programa de ajuste o shock y aseveró que nunca aplicaría el shock. Pero fue tal la crisis económica que se vio obligado a aplicar el programa de ajuste. Y en cierto sentido, las ideas, los planteamientos económicos que formuló Vargas Llosa se aplicaron. Y muchos años después, cuando increíblemente es reelegido Alan García en su segundo gobierno, en el campo económico, hace todo lo contrario a lo que ejecutó en su primer gobierno. Y podemos aseverar con toda honestidad que fueron estas ideas desde el punto de vista económico de la reforma del Estado, de la participación de la iniciativa privada como fuente generadora de la riqueza, del manejo responsable del dinero del Estado, de la privatización de las empresas públicas, del libre comercio, de la libre competencia, ideas que impulsó Vargas Llosa, que luego posibilitaron la transformación económica que vive el país hasta estos días, a pesar de la anarquía política que hemos padecido en los últimos 10 años en el Perú. El Perú es uno de los países que tiene la inflación más baja de América Latina, que tiene una moneda fuerte, y eso es consecuencia de una política fiscal responsable, que fue algo que también planteó Mario Vargas Llosa, ¿no? Pedro, me interesa mucho el relato porque, bueno, yo también estoy de acuerdo en que después de la derrota de Mario, pero de la aplicación de sus políticas por parte de los que lo siguieron, incluso de Alan García, ¿no? Contradiciéndose completamente con lo que había sido su primer gobierno, y me da curiosidad, en ese caso, ¿por qué pensás vos que a Mario Vargas Llosa no le volvió el bicho de la política, por así decir, ¿no? ¿Por qué no quiso volver? O sea, ¿por qué abandonó la política completamente después de haber perdido electoralmente? Si después con el tiempo las ideas, digo, los hechos le dieron la razón a sus propias ideas, ¿no? ¿Hay algo que aprendió él de la política que no le gustó, quizás? ¿O quizás era una etapa de su vida que ya consideraba superada? ¿O por qué no volvió a intentarlo? Digo, si el tiempo le dio la razón. Él abandonó la política partidaria, la política proselitista, pero la acción política no la abandonó. Yo doy un ejemplo siempre, ¿no? ¿Qué podía motivar a Mario Vargas Llosa? Viajar a Caracas en pleno apogeo de la dictadura de Hugo Chávez, someterse al maltrato de Hugo Chávez, su compromiso con los valores democráticos y de la libertad, de lo que él ha llamado la cultura de la libertad, y expresar una solidaridad activa con los sectores democráticos de Venezuela. Y en ese contexto, Hugo Chávez lo retó a un debate y Vargas Llosa aceptó ese debate. Seguramente Chávez
pensó que no se aceptaría y al final Hugo Chávez se corrió de ese debate. Esto demuestra que Vargas Llosa no solo era un hombre de palabra, sino de acción. Y acá es una, digamos, una acción de una valentía pocas veces vista. No es un enfrentamiento cualquiera, es un enfrentamiento a un dictador en el poder. Y en ese sentido, Vargas Llosa ha sido coherente, porque no solo ha condenado durante toda su vida y enfrentado a la dictadura cubana, también a la nicaragüense y viajó a Nicaragua, también la panameña y viajó a Panamá, denunció a Hugo Chávez, advirtió que llegaba al poder democráticamente pero mintiendo. Bueno, ya la dictadura de Hugo Chávez, el modelo chavista, lleva 25 años en el poder. Y en ese sentido, Vargas Llosa ha tenido una valentía ejemplar en la defensa de los valores democráticos. No ha sido, digamos, un intelectual de escritorio, no. Además, ha sido un polemista de polendas. No se ha corrido de los debates, o con Günter Grass, o con cualquier otro periodista o escritor latinoamericano como Mario Benedetti. Siempre ha estado permanente en el debate ideológico y político de América Latina y de España, ¿no? De España también, que es un país en donde ha vivido largos años. Y bueno, Y bueno, creo que además, durante ¿cómo? esa visita a Caracas, que creo que, no sé si es la misma, pero fue en 2009 por un aniversario de CEDICE, el Exactamente, Instituto Liberal de de Rocío Caracas, en Guijarro, Venezuela. Y en ese exacto. discurso, bueno, estaba ahí, yo también estaba en ese momento, recuerdo claramente cuando fue muy emocionante, muy emotivo, cuando Mario empezó o terminó su discurso, eso ahí me falla la memoria, diciendo no están solos, que fue reproducido en titulares de toda la prensa en ese momento. Y sí, en ese momento pues era el apogeo del chavismo, todavía la economía no estaba tan mal. Y recuerdo que en ese entonces nosotros estábamos haciendo un evento privado para 60 chicos y llegó un tanque de la Guardia Nacional. O sea, era un ambiente muy enrarecido para quienes no Muy están agresivo, acostumbrados. ¿no? Muy agresivo. Muy agresivo, sí, nos decían que no había que acercarse a los turistas, pues los extranjeros nos decían no había que acercarse al Palacio de Gobierno, también todo, un control de cambio férreo, porque incluso había, digamos, lugares escondidos donde se podía cambiar moneda, y bueno, recuerdo eso en ese momento. Bueno, y Ian, tú estuviste ahí también, o sea que podrías corroborar lo que digo. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy exagerando? No, de ninguna manera. Y no fue la primera vez que fue a Caracas tampoco, ¿no? Volvió unos años después, cuando era peor. Me acuerdo estar ahí y desde la primera vez que nos fuimos, yo estuve con Mario en el 99, 2000, justo después de que fuera elegido Chávez por primera vez. Y ya andábamos con guardaespaldas, por si acaso, porque ya estaba la situación medio caliente. Y ya para el 2014 creo que volvimos otra vez, y eso ya era una cosa muy fuerte. Me acuerdo cuando nos fuimos de Caracas a Estados Unidos, estaba viajando con Álvaro Vargas Llosa, y los dos llegamos al aeropuerto y nos estaba el aeropuerto estaba controlado por los chavistas y el jefe de seguridad nos estaba esperando ahí a la puerta del aeropuerto y nos recibió y nos escoltó por todo el aeropuerto y nos ocurrió una cosa rara que le empezamos a hablar, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Y se soltó, nos empezó a decir, bueno, es bien complicado, está mal, porque obviamente todos sufren bajo esa dictadura. Y fue muy simpático en realidad, algo que no esperábamos. Y después de que hicimos la parte de seguridad con las maletas y todo eso, nos dijo, después de una vez que pasen por ahí ya no le van a molestar. Fue muy gentil con nosotros, algo que era medio inesperado. Pero el ojo del régimen estaba en todas partes. Bueno, y además yo creo que
si bien es cierto, eh, perdió electoralmente Vargas Llosa las elecciones, ideológica y políticamente ganó. Ganó Ganaron la sus batalla de las ideas. ideas. Exactamente. Y bueno, ¿acaso perdió la presidencia y posteriormente ganó el Premio Nobel de Literatura? Y bueno, ya en medio de ese apogeo, de ese éxtasis, no tenía tiempo para pensar en ser presidente de la República nuevamente, ¿no? Y yo creo que ese es otro aspecto, ¿no? Este, el, el crecimiento de la fama, de la gloria de Vargas Llosa en Lima es impresionante, ¿no? Porque después de que ganó el Nobel, decías, ya que más va a ganar. Bueno, resulta que los franceses lo incorporan a la Academia Francesa, es decir, algo nunca visto en la historia latinoamericana, ¿no? Así que ese reconocimiento hacia Vargas Llosa ha sido muy amplio y lo hemos visto estos días, cómo ha sido la reacción de la prensa internacional a raíz de su fallecimiento, ¿no? Correcto. Eh, Tú que le acompañabas mucho, sobre todo en estos últimos años, creo, en Lima y en España, este, ¿cómo fue su reacción o cómo veía él a Estados Unidos, a la situación política de Estados Unidos? Yo me acuerdo que le invité a él y a Álvaro durante la primera presidencia de Trump y hicimos la pregunta de cómo podrá Estados Unidos sobrevivir este tipo de populismo y él fue optimista al respecto, pero no sé si llegó a apreciar esta última presidencia o hacia dónde se estaba encaminando Estados Unidos en los últimos años. Bueno, una de las tareas que hay que destacar de Mario ha sido su combate a los populismos de izquierda, pero también a los populismos de derecha, ¿no? Y bueno, él ha tenido piedras de toque, ha escrito artículos críticos de Trump, sobre todo en el ámbito económico, ¿no? En este tema del manejo de los aranceles, de la política económica intervencionista que no era una política liberal. Ahora, en los últimos tiempos, ya Mario no ha escrito porque merecidamente eh, ha tenido el descanso del guerrero, digamos, ¿no? Pero nunca fue un admirador de Trump ni de su política económica, ¿no? Claro, claro. Hay algo interesante que comentas en el libro acerca de la disciplina y la fidelidad a la literatura, incluso cuando estuvo en la política. Debe haber sido difícil para quien manejaba su campaña lidiar con esta disciplina. Exactamente. Eh, Él siempre ha sostenido que lo más importante que le ocurrió en la vida había sido aprender a leer, precisamente. Y es la lectura lo que fue fundamental para él, para construir su libertad individual, su libertad de pensamiento, su libertad creativa, ¿no? Y bueno, él después de que ganó el premio Nobel, también declaró que no se quería convertir en una estatua. Y él ha seguido trabajando infatigablemente hasta el final, ¿no? Es decir, a veces uno se preguntaba, pero ¿en qué momento descansa este hombre, ¿no? Entonces, explica su éxito, ese esfuerzo individual, ese trabajo, esa entrega, ¿no? Y yo en la recta final del libro tuve que ir a verificar algunos datos, a corroborar hechos y viajé a Princeton, a la Universidad de Princeton, donde está su archivo de correspondencias y sus documentos. Y uno luego de revisar esta cantidad de cosas, conscientemente dice, llegó a donde llegó por la manera en que trabajó, por esa disciplina, por ese rigor académico, por esa entrega, ¿no? Infatigable hasta el final, ¿no? Pedro, una pregunta. Eh, Dado que sos un biógrafo y seguramente habrás podido cubrir más que nosotros la obra de Mario Vargas Llosa, ¿no? ¿Cuál es tu libro favorito de todos los que escribió hasta el final de su vida?
es difícil decirlo, ¿no? Pero de joven me impactó La ciudad y los perros. Eh, Después, El pez en el agua me lo dio para leer en manuscrito. Y bueno, le tengo un afecto especial a La mirada quieta, que es el ensayo sobre Galdós, porque me dedicó ese libro, ¿no? Pero La fiesta del chivo es una novela fundamental, ¿no? Creo que en el ámbito de lo que es el poder, Conversación en la catedral y La fiesta del chivo son dos obras así magistrales. Y bueno, hay otros libros de él sobre América Latina, La guerra del fin del mundo, de la revolución de los canudos en el Brasil. eh, y diría que esos libros a lo largo del tiempo me han impactado mucho, ¿no? Creo que esos serían sus tres grandes obras maestras, ¿no? Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo y La fiesta del chivo. Sí. Yo diría que Por ahí me quedaría, sí. sí, sí. Y parte de la disciplina, si no recuerdo mal, es que era desde las 8 de la mañana todos los días hasta las 2 de la tarde, a pesar de un Escribir, horario de ¿no? viajes que enloquecería cualquier agente de agencia de viajes. Eh, Bueno, Ian puede dar fe. Andar al lado de Vargas Llosa en conferencias, encuentros, agotaba un montón. O sea, uno se preguntaba de dónde saca esta fortaleza física, ¿no? Porque en realidad solo el hecho de acompañarlo lo cansaba, lo agotaba a uno, ¿no? Como siempre decía Patricia, tenemos una agenda de terror. Sí. y Sí. Y digamos, además, algo manejaba dos planos, ¿no? El tema de la columna semanal y aparte el tema de siempre estar desarrollando su labor literaria, ¿no? y además algo que fue en él importante, ¿no? Él se consideraba un ciudadano del mundo. Claro. Estaba observando la realidad en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Ha participado, ha viajado de una manera impresionante. A través del periodismo ha hecho reportajes, viaje a Irak, ¿no? En Estados Unidos también ha sido profesor visitante. Ahora que estuve en Princeton, por ejemplo, me contaron la anécdota porque a él le anuncian que ganó el Nobel cuando estaba dictando clases en la Universidad de Princeton. Entonces, me contaron que ellos creían pues ya que no iba a ir a dictar. No, ganó el Nobel, cumplió con los horarios, fue a dictar las clases. Claro, le festejaron ahí, pero no rompió el compromiso que tenía. Es decir, es que esa capacidad para trabajar es impresionante. Se cuenta que cuando hubo un viaje con los escritores del boom, van a una playa y bueno, empiezan pues a conversar, a dialogar, a tomar su copita de vino y de repente empieza a sonar una máquina de escribir. Vargas Llosa había abandonado el almuerzo y se había dedicado a escribir. O sea, esa ha sido su manera de trabajar a lo largo del tiempo, ¿no? De una manera incansable. Uno piensa, Yo, yo recuerdo digamos, de cuando estuvimos, bueno, seguramente todos los que estamos en este podcast estuvimos en una reunión organizada por la Fundación Rosario, perdón, por la Fundación Libertad en Rosario, y fue en el año 2008. Él era la celebridad del evento y había todo un operativo de seguridad alrededor de él y en un momento saliendo de un almuerzo era un evento de muchos participantes, nos estábamos quedando de algunos de los buses por salir tarde de este almuerzo y de casualidad terminé sentada al lado de él en el bus que nos trasladaba de vuelta a la conferencia y cerca de la Plaza del Che, porque hay una Plaza del Che en Rosario, empezaron a lanzar pintura Piedras. y piedras contra el bus, algo que yo nunca había presenciado, pero él estaba sentado tranquilo como que era un día normal. El Sí. resto de la gente en el bus estaban muy Bueno, asustados. Yo estaba tan asustada que logré meterme debajo del asiento del bus, pero es que en él no se realidad, movió y le causó mucha gracia que yo me haya metido ahí abajo, pero digamos, para mí fue algo impactante y él tranquilo mirando por la ventana
Sí, Yo más bien preocupada de que si lo veían por la ventana yo iba a estar lo más iban cerca a del traer. peligro Terminó también. escribiendo una columna sobre eso. Sí. Sí. Bueno, y hay que decir que Vargas Llosa siempre estuvo acostumbrado a la turbulencia política, ¿no? Y además conocía, como formó parte de una célula comunista, los conocía perfectamente, porque la izquierda y los comunistas usan los métodos lícitos de la democracia, pero ellos emplean todos los métodos ilícitos para alterar el orden público, para atacar al adversario, para oprimir a los pueblos, que es lo que lamentablemente estamos apreciando todavía en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, ¿no? Que es el drama de América Latina, ¿no? Nuestra incultura democrática. Creo que todos los que estamos metidos en este movimiento liberal por toda Latinoamérica, este, reconocemos la suerte que hemos tenido de contar con la autoridad moral y la solidaridad y el apoyo y la participación de Mario Vargas Llosa en promover nuestras ideas por todo el continente. Muy bien. Sí, no, sin duda ha sido una gran contribución. Siempre era pues un honor tenerlo en un programa y le daba mucha mayor presencia al movimiento, a las ideas. Y es una gran pérdida para el movimiento, no solo para el Perú, sino de una proyección más allá de su país, una proyección continental. Incluso en España creo que tenía esa influencia de acompañamiento para los liberales allá, porque, digamos, cuando él opinaba sobre España no lo hacía como un extranjero, él había vivido, como usted lo cuenta en su libro, durante la dictadura de Franco. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, podríamos seguir contando sobre todo ustedes, todas las anécdotas que tienen, pero bueno, esperamos que nos acompañen en una próxima edición. Pedro, muchas gracias por No, acompañarnos encantado hoy. de haber estado con ustedes. Gracias, Pedro. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. Pedro. Hasta luego. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.